Los corticoides, como ya saben, tiene un ritmo circadiano en donde el pico máximo es a las 7 de la mañana y mínimo a las 22. Cuando uno va a iniciar un tratamiento con corticoides, en general tiene mucho en cuenta esto y prioriza la monodosis o la mayor cantidad de dosis en el momento en donde el ritmo circadiano hace nuestro pico para tratar de alterar lo menos posible este eje que después nos da tiempo en recuperarse una vez que se suspende. Cuando ustedes ven los diferentes tipos de corticoides que hay disponibles, ustedes tienen que saber que todos generan un mismo efecto, solo que tienen diferente potencia, latencia y duración de acción. Entonces de ahí viene la clasificación de los corticoides, dependiendo de los que tienen acción corta, que dura el efecto hasta 12 horas, acción intermedia, que dura hasta 36 horas, y tenemos los de acción larga, que son la dexametasona y la betametasona, que tienen hasta 54 horas de vida media. Entonces, ustedes tienen que tener esto en cuenta cuando van a indicar un tratamiento, que en el caso, por ejemplo, si van a indicar hidrocortisona, lo ideal es darlo con una posología mucho más frecuente que lo que van a usar de dexametasona. También es importante cuando generalmente ustedes empiezan a hacer guardia, indican dexametasona así libremente, sale como caramelo de ciclodexa para todo y tienen que contemplar que muchas veces están generando una dosis de corticoide que va a estar en el cuerpo hasta 54 horas, que es un montón de tiempo. Cuando ustedes tienen que pasar de un corticoide a otro, ustedes tienen que usar lo que es esta tablita, que les es de mucha utilidad para ver cómo es, pero después en el celular pueden tener las aplicaciones o hay páginas que directamente cargan el corticoide y te da cuál es el equivalente. ¿Para qué te sirve esto? Por ejemplo, la hidrocortisona no viene vía oral, viene solamente endovenoso. Entonces, ustedes cuando tienen un paciente con hidrocortisona y tienen que externarlo, tienen que hacer un descenso de corticoides, por esto que les decía, de inhibición del eje de ritmo circadiano. Entonces, por la inhibición del eje, digo bien, ustedes tienen que ir a la equivalencia. Entonces, si ustedes saben que 20 miligramos de hidrocortisona equivale a 5 miligramos de prednisona o 5 miligramos de prednisolona, tienen que ir haciéndole la tabla de regla de 3 con cuánto está, cuánto equivale, a cuánto terminaría estar cuál es la equivalencia en el corticoide que ustedes le quieren dar, y lo pueden mandar a la casa con otro corticoide de la misma cantidad, eh, con el mismo efecto que venía generando el que ya tenía. Por ejemplo, si ustedes, como les decía, tienen hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, ¿alguien me puede decir a cuánto le equivale de prednisona? ¿Puedo repetir la dosis? 100 miligramos cada 8 horas de hidrocortisona, que es la dosis que uno usa estándar en un paciente, por ejemplo, con una crisis asmática. ¿Cuánto equivaldría a prednisona? 25. En realidad vos estás haciendo 300 miligramos de hidrocortisona al día, porque son 100 cada 8. 75. Exactamente. Cuando uno hace regla de 3 simple, lo que les va a dar es 75 miligramos. Entonces, fíjense que es una dosis excesivamente alta al nivel del ser inmunodepresora, teniendo en cuenta que la inmunodepresión se genera con 1 miligramo por kilo por día de prednisona y van a tener que ir haciéndole el plan de descenso progresivo. ¿Mm? Perfecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene el corticoide? El mecanismo de acción es doble. Por un lado, esto ustedes lo tienen que saber, por un lado tienen que está el mecanismo genómico, que es un mecanismo lento, que tiene latencia, pero que es un efecto que va a durar más a largo plazo, en donde interviene el corticoide en la regulación de la transcripción de genes, o estimula o inhibe determinado tipo de genes, entonces va a terminar afectando la síntesis de proteínas posterior. Es un mecanismo que lleva su tiempo. Uy, perdón. Hablamos del efecto no genómico, es un efecto que en realidad mucho no se sabe, pero es un efecto que altera la funcionalidad de las membranas plasmáticas y mitocondriales de forma súbita. Eso tiene un efecto inmediato, pero también la persistencia es fugaz. O sea, ustedes tienen el efecto ahora, pero se va rápido.
Eso es lo que se genera, por ejemplo, con el uso del pulso de metilprednisolona, en donde es una dosis excesivamente alta de corticoides, pero que hace efecto inmediatamente. En sí, el efecto que generan es antiinflamatorio, antialérgico, inmunomodulador, en donde inhiben absolutamente todo. Inhiben la activación, proliferación, diferenciación y sobrevida de macrófagos, monocitos y linfocitos. Aumentan el número y la adhesión inhiben la adhesión de los neutrófilos a las células endoteliales. Inhiben la producción y la acción de la citoquina. Inhiben la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Hay menor expresión de las moléculas de adhesión, de las enzimas quimiotácticas. Perdón. Y por todo esto generan una parálisis del sistema inmune. Entonces, cuando uno lo va a usar al corticoide, tiene que tener en cuenta esto, que está dejando a un paciente sin sus defensas naturales. ¿Cuáles son los efectos adversos? Además de dejar al paciente sin sus defensas naturales, ustedes van a ver que tienen sobre los efectos neuroendocrinos que les vine contando, esta inhibición de la secreción de la hormona liberadora de corticotropina a nivel hipotalámico hace que la CTH a nivel hipofisario quede inhibida. Por lo tanto, cuando se sostiene esta inhibición por unos 10 días, la suprarrenal deja de funcionar y hasta que recupera su funcionalidad lleva su tiempo. Y es por eso que hay que hacerle un descenso bien lento y progresivo de los corticoides hasta que se llega a suspender, dándole tiempo a la suprarrenal que empiece de a poquito a eh, recuperar el papel fundamental en este eje, que hasta nosotros como le eliminamos de la función al darle el cortisol, o el equivalente al cortisol, hacemos que se atrofie. Por otro lado, también puede inhibir el crecimiento de los nenes porque termina afectando la secreción de somatotrofina por inhibir la secreción hipofisaria de somatostatina, y lo mismo hace con lo que es el eje tiroideo y con el eje gonadal, o sea que termina dando un impacto en todo. La funcionalidad se recupera más fácil en los otros ejes, a diferencia de lo que pasa con las suprarrenales, que sí va a la atrofia. A nivel del metabolismo proteico y glucídico, ¿alguien sabe qué es lo que hace el corticoide? Hiperglucemia. Hiperglucemia. Genera hiperglucemia. Pues el mecanismo en general es porque el cortisol es la hormona de estrés por excelencia. Entonces, en el estrés, nuestro cuerpo sensa que tiene que asegurarle la provisión de glucosa al cerebro. Entonces, lo que hace es hacer que el hígado produzca más glucosa, que se produce mayor liberación de glucosa desde el hígado y a su vez hace que la glucosa no se absorba en los tejidos periféricos, que sería el uso común, sino que va directamente al cerebro y eso es lo que genera esta hiperinsulinemia o esta disminución de la tolerancia a la glucosa que puede llevar en gente predispuesta que tenga una diabetes secundaria. Por este mecanismo que les digo, lo que quiere es asegurarse que el cerebro no se quede sin glucosa. Por otro lado, a nivel de las proteínas pasa algo parecido. Aumenta el catabolismo proteico, entonces aparecen estrías, como las que ven ahí en la foto. No son las estrías típicas del crecimiento o del aumento de peso, son estrías que son más bien longitudinales, mucho más anchas, mucho más profundas, bien rojas, que después pueden terminar atróficas, pero que en primer momento son muy rojas y son llamativas, sobre todo en zonas que no son las típicas del aumento de peso, que es la región glútea y demás. Aparecen transversales a nivel paralelas en realidad a nivel del abdomen y en otras zonas que no son las en rodillas, en codos, en otras regiones. Además se pierde la masa muscular y junto con la alteración del metabolismo lipídico te da la típica contextura de un paciente con Cushing, en donde se acumula la grasa en el nivel central con la atrofia periférica, da esa típica jiba dorsal y da esa típica acumulación de grasa a nivel central con los miembros bien adelgazados por pérdida de masa muscular y por pérdida de tejido adiposo. Cuando ustedes tienen además el uso de corticoides, hay que contemplar que hacen un efecto similar al de la aldosterona. Entonces, por lo tanto, van a tener mucha pérdida de potasio y mucha retención de sodio y de agua. Eso obviamente tiene repercusiones a nivel de la presión arterial, a nivel de los pacientes que utilizan corticoides, que utilizan otras drogas, por ejemplo, diuréticos, en donde ustedes van a estar eh, perdiendo más cantidad de potasio y eso puede tener el efecto adverso de que sea un paciente con hipocalemia severa.
Lo mismo hay que contemplarlo y hay que controlarlo en los pacientes que les hacen las dosis altas de corticoides, con lo que se llaman los pulsos, en donde uno de los principales factores adversos es que puede haber trastornos electrolíticos por este efecto que tienen. Perdón. A nivel hematológico, bueno, por un lado, como lo que hace es frenar todo, por otro lado, disminuye la hemocateresis, entonces puede haber un aumento del hematocrito de la hemoglobina porque van a tener una acumulación de los glóbulos rojos que es como que prepara el cuerpo para el estrés, por lo tanto el cuerpo deja de hacer funciones que antes hacía normalmente, entonces una de esas funciones es eliminar glóbulos rojos en el vaso, hay un riesgo de que haya hiperviscosidad. A nivel de la serie blanca, como les decía que queda todo como estático, suele haber una leucocitosis a predominio de neutrófilos, por esto de que se aumenta la liberación en la médula ósea y disminuye la transferencia de los glóbulos blancos hacia los tejidos porque se bloquea la quimiotaxis. Entonces quedan como flotando, desorientados en la sangre y hace que haya un aumento de los leucocitos. Por eso muchas veces que nosotros tenemos pacientes con corticoides que tienen leucocitosis, se le desestima la leucocitosis eh, atribuyéndoselo a que están con los corticoides. A nivel óseo, como ya calculo que tienen en cuenta, genera este efecto hipocalcemiante por disminución de la absorción intestinal y la reabsorción renal, entonces estimula indirectamente la resorción ósea por este mecanismo y inhibe además los osteoblastos e induciendo la apoptosis de estas células, entonces genera una osteoporosis. Esta osteoporosis o la osteonecrosis es algo a tener en cuenta en los tratamientos muy prolongados con corticoides, sobre todo en los pacientes reumatológicos, en donde hay que hacer una densitometría, generalmente a partir de los 6 meses ya se contempla como una necesidad para poder usar bifosfonatos y prevenir las fracturas osteoporóticas secundarias. Además, como les decía, puede favorecer la maduración de los condrocitos y el cierre prematuro. A nivel autonómico, como les contaba, que son las típicas hormonas del estrés, ustedes van a tener que tienen potenciación adrenérgica, entonces tienen por efecto además eh, no genómico, inhiben la captación extraneuronal de catecolaminas y tendrían algún efecto en los receptores beta 2 en el músculo lisobronquial, que eso tendría alguna implicancia en lo que es el tratamiento del asma. A nivel del sistema nervioso central, en general son estimulantes y te terminan dando insomnio de excitación. Es raro que te genere convulsiones, alucinaciones, pero está descrita la psicosis corticoide, en donde lo que tienen que hacer es suspenderlo porque suele ser reversible, una vez que se reduce el hipercortisolismo. A nivel gastrointestinal no tiene muchos efectos. En realidad, los efectos en general es porque se combinan con los AINES y puede potenciar la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas y pueden llegar a dar daño gástrico típico de los AINES, pero solo combinado, en general no tienen mucho efecto propio. A nivel cardiovascular te van a producir hipertensión por los mecanismos que les conté. Sobre todo, el principal mecanismo es el mineralocorticoide, por la inhibición de la síntesis de la recaptación de las catecolaminas y porque hay una mayor producción hepática de angiotensinógenos. Todo parte de lo mismo. O sea, párense ustedes en el efecto de asegurar que todos los órganos estén bien perfundidos, entonces todos los mecanismos van a llevar a que haya una buena presión arterial y obviamente acá genera un efecto adverso. A nivel de lo que es la farmacocinética, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, primero que tienen todas muy buena disponibilidad oral, excepto la triamcinolona, que la triamcinolona se usa prácticamente exclusivamente por los oftalmólogos que vienen en gotas para tratamiento tópico, pero todas las otras se usan muy bien por vía oral, salvo la hidro, por ejemplo, que tiene una variabilidad muy amplia, como ven ahí, de 26 a 96%, entonces no tenemos disponible hidrocortisona oral. Las otras sí. Tengan en cuenta que la unión a proteínas es alta, entonces la dosis va a tener que ser ajustada en aquellos pacientes que tienen hipoalbuminemia. Y tengan en cuenta que el metabolismo es hepático y que la excreción es renal, pero que en general no hay que hacer ajustes de dosis en pacientes con falla renal cuando utilizan los corticoides. Las indicaciones en sí, en cuanto a las cuestiones endocrinológicas, fíjense que se utilizan para todo, para la insuficiencia suprarrenal, para el hiperandrogenismo, para la oftalmopatía tiroidea y para la crisis tirotóxica.
por esto de la inhibición de la conversión de T4 a T3 y por la inhibición a nivel del eje que les conté en un primer momento. Para las cuestiones extra endocrinológicas, fíjense, para las enfermedades reumatológicas se usan para todas. Para las enfermedades alérgicas, para el asma y para el EPOC, para las dermatopatías de todas en forma tópica, es fármaco de primera elección, para todas las afectaciones oculares, para inmunosuprimir en los trasplantes. Les vuelvo a recordar la dosis de inhibición de la inmunidad por completo, es 1 miligramo por kilo por día de prednisona o todos sus equivalentes. Para el síndrome nefrótico, para la hipercalcemia, como antineoplásico en la leucemia, como tratamiento adjuvante para infecciones, procesos neoplásicos, cuando hay ACV o para cuando hay edema cerebral, con este efecto de que favorecen, disminuyen en general el edema cerebral, es uno de los fármacos de primera elección cuando tenemos estos eventos. Para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, recuerden que para la maduración pulmonar, que se calculó que lo habrán visto el año pasado, se utiliza la betametasona con este fin. Esto es lo que les contaba cuando uno quiere usar un efecto no genómico, cuando uno quiere usar el efecto inmediato del corticoide, se usa esta cajita, que en general se usa 1 gramo por día por 3 días, en donde si ustedes tienen, por ejemplo, alguna enfermedad reumatológica que tienen compromiso de vida, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva en una paciente con lupus, sí o sí tienen que hacerle el pulso, pero no pueden esperar a que los 40 miligramos o 60 miligramos de corticoides le hagan efecto, porque el tiempo que demoren en hacer efecto, el paciente va perdiendo riñón. Entonces, acá es importantísimo hacerle este tratamiento de urgencia. Lo mismo, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea que tienen, por ejemplo, derrames pleurales masivos que le están comprometiendo la vida, una pleuritis reumatoidea, es imperativo hacer este tratamiento. Pasando a alguna duda con respecto a corticoides. Yo tengo una duda, Cecilia. Te escucho. Por ejemplo, vos estás en una guardia, por ejemplo, Sí. y el diclofenac con la dexametasona se usa un montonazo, ¿o no? Sí, Bien. en exceso Mm. muchas veces. Bien, ¿y en qué pacientes vos en un tratamiento agudo, como es en una guardia, vos no podrías dar una dexa, por ejemplo? Mira, primero Un diabético se la pone. yo les digo, o sea, usted de guardia uno hace lo que puede, eso es la realidad, ¿tá? Pero traten de hacer el menor daño posible. Una dosis de dexametasona, lo más probable es que no le haga daño a nadie, ¿tá? Así sea diabético, más si está medicado, le va a generar una hiperglucemia esa tarde, la tarde siguiente y después se va a normalizar. Ahora, distinto es un paciente que viene con lumbalgia y que los consulta por guardia, ustedes lo interrogan y va por guardia 3 veces seguidas, lo consultan 5 guardias, ya le hicieron 5 DEXA, y después, entonces, ahí sí estamos haciendo una iatrogenia, ¿me entienden? Entonces, un paciente que ustedes ya le consultan por guardia, la tercera vez que consulta y ustedes le hacen otra DEXA, está mal, ese paciente lo tienen que internar y vuelvo a lo mismo, a que hablábamos en el seminario previo, tienen que tratarle la causa, porque ese paciente va a seguir yendo por guardia, ¿me entendés? Lo Sí. mismo si es, por ejemplo, un paciente asmático, ya sea diabético, insulino requiriente, mira, te voy al extremo, y viene con una crisis asmática, que vos le hiciste neuro y no respondió, y bueno, le va a tener que hacer corticoides, pero bueno, lo más probable es que vos, como vas a tener la alerta que le vas a descompensar su diabetes, lo que tenés que hacer es internarlo para que le controlen las glucemias y le controlen la crisis asmática internada, no es un paciente para manejar ambulatorio, ¿tá? Uno de guardia resuelve lo que puede, y tratamos de no queriendo salir del paso para sacarle al paciente encima, hacerle un daño, ¿tá? Entonces, si ustedes ven que es algo que se va a complicar, bueno, más vale internarlo y que lo controlen en internación, o derivarlo si está en un lugar que no tiene internación. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias. No, la inmunodepresión que se produce con los corticoides es dependiente de la dosis o del tiempo de Sí, tratamiento. no, depende de la dosis. Es la dosis equivalente a 1 miligramo por kilo por día de prednisona. Ahí vos le bloqueás la inmunidad por completo. Es la dosis que uno se usa pre-trasplante. Viste, vos para el trasplante tenés que estar absolutamente sin nada de inmunidad. Tenés que frenar tu inmunidad para que acepte el órgano
que no es tuyo. Entonces, en ese caso, es necesario tener ese grado de inmunosupresión. En una, Exacto. por ejemplo, en una anemia hemolítica, en donde vos tenés también tu propio cuerpo que está desconociendo tus glóbulos rojos, tenés que hacer una dosis supresora, porque si no vas a seguir perdiendo glóbulos rojos. ¿Me explico? Sí, está claro. Bien. Entonces, y en dosis menores, lo que sería disminuir la reactividad del sistema inmune. Vos, No, claro, haces un completo. efecto parcial en sí. Exacto. ¿Mm? Cuanto menos dosis de Muy bien. corticoides, siempre es mejor. ¿Está? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Si no sigo con... Escucho. La densitometría, que vos dijiste a partir de los 6 meses, ¿también depende de la dosis y del tipo de corticoide que se le dé o siempre es a los 6 meses? No, mira, en general cuando vos tenés un tratamiento crónico con corticoide, cualquiera sea la dosis, le pedís la densitometría. Sí, 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 porque la velocidad con la que el corticoide genera osteoporosis es diferente a cualquier otro tipo de osteoporosis. Por ejemplo, la osteoporosis primaria va por otro lado, viste que vos le haces, en general lo controlás y después hasta los 2 años no le haces una nueva densitometría. Acá si vos tenés corticoides tenés que hacerlo más seguido, se controla más de cerca. Bien, gracias. Bien. Bueno, sigo con la otra parte. Esta parte a mí, sinceramente, no me gusta, ¿tá? Así que póngale amor. Es pesada, es cosa que yo no lo manejo porque yo no hago reumatología, pero les puse lo que me parece que tienen que saber. Corticoides es algo que lo tienen que saber como si fuera el Padre Nuestro. Como fue tratamiento del dolor, corticoides sería una parte fundamental, porque ustedes cuando van a ver, van a hacer atención primaria, todo paciente con alguna enfermedad reumatológica de cualquier tipo arrancan por los corticoides. ¿Está? Todo lo que es fármaco modificador de enfermedad lo va a usar exclusivamente el reumatólogo. Pero ustedes tienen que saber algunas cuestiones, por ejemplo, cuáles son los efectos adversos y cómo tratar esos efectos adversos y más o menos tener una idea de qué se trata cada fármaco, porque bueno, obviamente tienen que saber todo un poquito, pero no es, nadie les va a estar preguntando dosis. Yo se las puse, pero nadie les va a estar preguntando dosis de estos fármacos que los maneja el subespecialista. Bien, de los fármacos modificadores de enfermedad que en sí se utilizan para muchas enfermedades, pero son el prototipo de tratamiento de la artritis reumatoidea, que es la enfermedad reumatológica más común de todas, y que van a ver pacientes con artritis reumatoidea seguramente muy frecuentemente, incluso es posible que los vean mientras hacen las prácticas. Se dividen en los que son los sintéticos, que a su vez se dividen en los convencionales, el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina, y está la hidroxicloroquina también ahí. Los específicos y los dirigidos, que son los inhibidores de la JAK quinasa, que es el tofacitinib y el baricitinib, y son los biológicos, que son los desarrollados para moléculas específicas, que ahora son los que están en boga y en auge, y ustedes van a ver que es la lucha en general de los pacientes con enfermedades reumatológicas porque las obras sociales no los contemplan, son carísimos y demás cuestiones. Nosotros nos vamos a enfocar bien en los que son los convencionales sintéticos, que son los que van a tener en atención primaria y que en el dispensario lo van a poder encontrar sin ningún tipo de problema. El prototipo es de la marca comercial Artrite. El metotrexate, ustedes fíjense que empieza con dosis que generalmente son semanales, son de 10 a 20 miligramos semanales vía oral, viene subcutánea, que se puede usar cuando no hay buena tolerancia a la vía oral, se va aumentando de a poquito hasta llegar a 30 miligramos por semana, siempre obviamente tratando de usar la menor dosis posible que logre controlar la enfermedad. Les pongo ahí el precio, que esto está desactualizado, como acá sabrán que todo se actualiza muy rápido, pero bueno, esto yo lo puse para el precio que busqué en marzo. No me en abril lo busqué. Este es 1.000 pesos la cajita de 8 y es uno por semana, entonces la verdad que es bastante barato y accesible este fármaco. Ustedes van a ver que se usa para la artritis reumatoidea, para la artritis psoriásica, para la psoriasis en general y para algunas enfermedades neoplásicas. El mecanismo de acción en sí, ustedes sepan que es un análogo del ácido fólico y tiene un efecto antiproliferativo y antiinflamatorio. Inhibe dos tipos de enzimas. La que nos interesa es la inhibición de la hidrofolato reductasa, que inhibe la síntesis de ADR y de ARN. Entonces ustedes van a tener que en cuenta todo esto para cuando vean los efectos adversos. El efecto antiinflamatorio es por inhibición de otra enzima,
la 5-aminimidazol, 4-carboxilasa, ribonucleico transformilasa, no se la aprendan, no importa, tiene un efecto que aumenta los niveles de adenosina, entonces tendría un efecto antiinflamatorio al inhibir las citoquinas proinflamatorias y estimular las antiinflamatorias, ¿sí? La importante, apréndanse, inhibe la síntesis de ácido, inhibe la síntesis de ADN y de ARN por ser un análogo del ácido fólico. Tiene un metabolismo hepático intracelular, tiene muy buena disponibilidad oral, se excreta a nivel renal. Ustedes tengan en cuenta que cuando se administra endovenoso, se excreta por orina casi inalterado a las 24 horas. Dentro de los efectos adversos más importantes, los principales son los vía oral, o sea, por eso suele estar como disponible la presentación subcutánea porque son muy frecuentes las intolerancias. Pero como es una sola vez a la semana, por ahí el paciente lo aguanta. Te puede dar náuseas, vómitos y diarrea y generalmente es bien después que se tomó la dosis. Pero bueno, como les decía, con medicación sintomática en general suele ser bien tolerado. Te puede dar úlceras orales, que son hasta en un 15% de los pacientes. Ustedes, ahí les puse fotitos de algunos pacientes con esos efectos adversos. Puede dar nódulos subcutáneos, que por eso te confunde con los DAR. Puede haber alopecia y puede dar vasculitis, pero de mucocutáneo lo más importante pueden ser las úlceras orales. Puede generar efectos hematológicos, que si bien son frecuentes, se producen menos del 5% de los pacientes. Se puede dar leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia o anemia megaloblástica por esto de que inhibe, por ser un análogo fallido, parece un análogo trunco del ácido fólico, porque es un análogo del ácido fólico, pero que bloquea la síntesis, que como cuando cuando se necesita el ácido fólico, interviene el metotrexate y bloquea la síntesis. Los efectos adversos hepáticos suele ser común que puedan ser una alteración de las transaminasas, pero cuando se baja la dosis o se lo suspende el fármaco corresponde, y algo a contemplar es la cirrosis, que si bien es poco frecuente, por un mecanismo desconocido, es irreversible, obviamente. Puede generar neumonitis aguda por hipersensibilidad, que también es poco frecuente, pero bueno, también está descrito. Puede haber fibrosis intersticial, puede haber bronquitis obliterante, hiperactividad bronquial en algún tipo de pacientes. Posterior a la dosis, a la administración puede dar como un síndrome pseudogripal, que también se mejora cuando uno disminuye la dosis o la divide, en vez de darlo una vez por semana, lo das en varias veces. Te puede dar neurotoxicidad por este aumento que les decía de la adenosina a nivel del líquido cefalorraquídeo, produce cefalea, mareo y puede dar algunos síntomas de depresión. Y todos estos efectos adversos que ustedes tienen, que son son relativamente frecuentes, pero suelen ser manejables en general cuando uno les administra en forma simultánea con este fármaco, pero separado por lo menos unas 48 horas, ácido fólico. Entonces, ustedes están usando el efecto para controlar la inmunidad, para decirlo de una manera, con el metotrexate y están paliando o controlando todos los efectos adversos con la dosis de ácido fólico. Obviamente con el cuidadoso equilibrio de no contrarrestar el efecto, ¿no? ¿Cómo lo van a controlar con un paciente que está en tratamiento con ácido fólico? Primero, de entrada, tiene que tener un hemograma, un hepatograma, una creatinina. Tiene que tener etiologías de hepatitis B y C, por esto que les decía que puede generar cirrosis, entonces después no vas a saber si la cirrosis que se generó fue por las hepatitis o fue por el metotrexate en sí. Le haces una placa de tórax para tener de base una normal, teniendo en cuenta que te puede dar esta afectación pulmonar, y posteriormente le haces cada 3 meses, y hasta que llegas a la dosis adecuada, todos los meses le repetís el hemograma, el hepatograma y la CRE. Y después, según los síntomas, le vas repitiendo otras cosas. ¿En quiénes va a estar contraindicado? En aquellos que tienen falla hepática importante con una bilirrubina mayor de 5, los que tienen una falla hepática, una falla renal con una creatinina menos de 10, cuando tienen enfermedades pulmonares o hematológicas muy severas y no controladas. En esos casos no se pueden usar. Tampoco si abusan del alcohol, por esto que les decía del hígado, y tampoco si tienen una infección activa, porque obviamente al dar un inmunosupresor en un paciente con alguna infección activa siempre lo expone a que esa infección activa sea peor. Está tampoco permitido usarlo en el embarazo y la lactancia. Las interacciones en sí, ustedes fíjense, generalmente si lo combinan con AINES, salicilato, fenitoínes, sulfonamidas, aumenta la toxicidad.
Aumenta la nefrotoxicidad en los pacientes que tienen cisplatoma cisplatino, Algunos antibióticos de amplio espectro pueden disminuir la absorción a nivel intestinal y, como les decía, el ácido fólico es útil para reducir los efectos adversos, pero también reduce la efectividad. Entonces hay que lograr un correcto equilibrio. Lo que se suele hacer es dar al principio de semana, o en un momento de la semana, el metotrexate y a fin de esa semana se le hace el ácido fólico. Suele ser un tratamiento que se usa combinado. Es la droga de primera elección por lejos para la artritis reumatoidea, que en el caso de que esté contraindicado, tenga intolerancia, no responde o esté embarazado, tienen que darle. En el caso de la embarazada se puede usar la sulfasalazina, o en el resto se puede usar las de flunamida o la hidroxicloroquina, sobre todo en cuadros leves. Esa es la indicación que está en la última guía de la Sociedad Argentina de Reumatología para el tratamiento de la ER. Arrancan con metotrexate, si con el metotrexate no funciona, no se tolera, se le combina neflunomida. Si tiene contraindicación, se le puede dar, incluso se pueden arrancar por otro de los sintéticos comunes, o ya después pasamos a los biológicos. La neflunomida en sí, ustedes fíjense que la dosis necesita una dosis de carga de 100 miligramos por día por 3 días y el mantenimiento es de 20 miligramos por día. Ya ahí ya pasamos a otro precio, porque este es un tratamiento diario, que ya estaría saliéndole casi 5.000 pesos por mes. La indicación es en la R y en la artritis psoriásica, muy similar al metotrexate. Y el mecanismo por el cual actúan es inhibición de la hidroborato hidrogenasa, que también participa en la síntesis de la pirimidas. Acá limita la expansión clonal de los linfocitos T e interviene en la interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Entonces hace una afectación directamente sobre la inmunidad. Tiene una muy buena absorción, pero tiene una alta unión a proteínas, por eso hay que hacer la dosis de carga para que llegue a ser suficiente la saturación de las proteínas, con una vida media larga también, por esto es que hablo unido a las proteínas. Entonces, hasta que se metaboliza todo el fármaco, demora un montón. Tiene una vida media de unos 15 días, es un montonazo. La eliminación, como les decía, es lenta y secreta, tanto por heces como riñón. Los efectos adversos en sí son parecidos. Empezamos con los gastrointestinales, donde la diarrea es muy importante. Pasamos a los mucocutáneos, donde acá es más común que te dé alopecia, que suele ser reversible. Ahí tiene la foto de una paciente con neflunomida que tiene alopecia por ese como efecto adverso. Te puede dar erupción cutánea, es raro que te haga reacciones ya graves de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, pero bueno, puede dar reacciones alérgicas en piel. Puede también elevar las transaminasas, pero que también remite, no es frecuente que te dé cirrosis como hace el metotrexate, pero sí te puede tocar las transaminasas. Te puede dar neumonitis a nivel pulmonar y dentro de los otros efectos adversos puede generar hipertensión arterial, cefalea, lumbalgias, puede generar alteraciones hematológicas similares a la del metotrexate, pero muchísimo menos frecuentes. ¿Cómo lo monitoreamos? Parecido. Acá le sumamos al hepatograma, al hemograma, la CREA y las serologías virales el control de la TA, por esto que suele generar hipertensión. Después, mensualmente los 6 meses, después cada 2 meses, le repiten el hemograma y el hepatograma. Las interacciones en sí, acá si ustedes lo dan junto con el metotrexate, el efecto que te puede potenciar el riesgo de hepatotoxicidad. Recuerden que los dos afectan el hígado produciendo hipertransaminasemia. Puede modificar el RIN en los pacientes que están anticoagulados por warfarina, importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la colesteramina y el carbón activado, cuando lo toman juntos, aumentan la eliminación. Entonces, esto si bien puede ser un problema, no es muy frecuente que la gente tome carbón activado, salvo cuando tiene, que ya no se utiliza más, pero salvo cuando tienen diarrea. En este caso, ustedes lo pueden usar como antídoto en el caso de que haya una sobredosis o que haya toxicidad, por este efecto de que aumenta la eliminación. Pasando a la sulfasalacina, el precio es más barato, fíjense, las 60 cápsulas sale casi 2.000 pesos. La dosis inicial es de 500 miligramos por día y vas aumentando a un comprimido por semana hasta llegar a los 5 gramos. Obviamente, vuelvo a decir lo mismo, cuanto menos dosis es mejor. Uno va aumentando siempre y cuando no vaya respondiendo el paciente. Si responde, no se toca la dosis. Cuanto menos se tenga, siempre obviamente es mejor. El mecanismo de acción acá mucho no se sabe, pero se sabe que tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antibacteriano, en donde lo que hacen es reducir además la cantidad de linfocitos circulantes activados, inhibe la activación de las células B,
produce disminución de las inmunoglobulinas M y los títulos de factor reumatoideo, pero en sí no se conoce exactamente cómo actúa. Está indicado, este fármaco es de primera elección para tratar las enfermedades inflamatorias intestinales, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa, pero se usa en artritis reumatoidea. Está aprobada para usarla en artritis reumatoidea. Los efectos adversos, repetimos, gastrointestinales, como se toma por boca, puede haber náuseas, vómitos o dolor abdominal. Puede haber alteraciones del hepatograma, no solamente puede haber hipertransaminasemia, sino también puede haber hiperbilirrubinemia. A nivel cutáneo, les puede generar fotosensibilidad, puede dar úlceras solares, alopecia, y rara vez te puede dar el síndrome de Steven-Johnson. Ahí les puse el caso de una paciente que se le colorea la piel por la sulfa y suele tener una orina de color anaranjado. A nivel hematológico puede generar leucopenia, trombocitopenia, anemia plástica, puede dar anemia megaloblástica o hemolítica, y sobre todo en los pacientes que tienen déficit de esa enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en donde la anemia hemolítica obviamente puede ser muy grave. Puede generar oligospermia, que suele ser reversible con la supresión del tratamiento, y va a estar contraindicado únicamente en aquellos que tienen reacciones alérgicas a la sulfa o la aspirina, los que tienen enfermedades hepáticas o los que tienen enfermedades hematológicas severas. El resto se puede usar. Acá lo van a monitorizar con lo mismo. Obviamente no se hace el dosaje de la 6-glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero si tiene, por ejemplo, antecedentes, eso sí es importante tenerlo en cuenta por el riesgo de anemia hemolítica. Hay que controlarlo mensualmente los primeros 4 o 6 meses y después cada 2 o 3 meses, repitiéndole hemograma, fotograma y creatinina. Con eso estamos. Dentro de las interacciones, fíjense que tiene muchas más interacciones que las que veníamos hablando. Los antibióticos reducen el efecto, el metotrexate potencia el efecto, la colesteramina, el hierro y el gluconato de calcio retrasan la absorción, la digoxina reduce la absorción de la dioxina, teniendo en cuenta en aquellos pacientes que la usan por combinación de FA y de fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca puede ser riesgoso. Cuando utilizan ciclosporina puede reducir la concentración, modifican el RIN en los pacientes que están con anticoagulantes orales y puede dar inmunosupresión en aquellos que usan acetioprina. Tengan en cuenta que la acetioprina es otro fármaco inmunomodulador, lo mismo que la ciclosporina, en donde hay que tener en cuenta cuando se los combina. El último fármaco que les voy a contar de los modificadores de enfermedad convencionales sintéticos está la hidroxicloroquina, que es lo mismo que la sulfasalazina, son fármacos que se utilizaban para otras cosas y que se terminaron aprobando el uso en artritis reumatoidea, pero que no fueron diseñados para ese objetivo. Acá ustedes van a ver que la dosis inicial es de 400 miligramos día, y un máximo de 6 gramos. El mecanismo es alteración del pH intracelular, inhibe menos formación de linfocitos y de anticuerpos, menos actividad de natural killers, alteran la presentación de los antígenos, alteran la producción de citoquinas, inhiben la función intracelular de los receptores Toll-like. Por lo tanto, afectan en sí la inmunidad de base. Ustedes van a ver que los efectos adversos sobre todo son oculares. Ahí les puse un fondo de ojo donde tienen la típica maculopatía en ojo de buey, en donde es ya la alteración irreversible, con una retinopatía severa por atrofia de la mácula, en donde el paciente se queda ciego. Después puede haber visión borrosa por ciclopegía, visión en halos alrededor de las luces, eso que puede ser reversible, pero una vez que empiezan los efectos adversos oculares, ya hablamos de una toxicidad que hay que suspenderlo. Puede generar alguna anemia plástica, leucopenia, algo de síntomas gastrointestinales y algo de cuestiones mucocutáneas. Genera blanqueo del cabello, le puede dar pigmentación de la piel y mucosas, erupciones, dermatitis, alopecia y prurito. Ahí le puse un caso de una paciente que está pigmentada por el uso crónico de hidroxicloroquina. ¿En quiénes va a estar contraindicado? Básicamente en aquellos pacientes que tienen retinopatía persistente o alguna otra enfermedad oftalmológica. Tengan en cuenta que la hidroxicloroquina, el uso está indicado y reservado para aquellos pacientes que tienen cuadros leves. No suele ser usado de primera elección, ni mucho menos, solamente en cuadros leves. Lo van a monitorizar con hemograma, un examen oftalmológico basal, y después lo pueden hacer una vez por año, pero que en general no requiere mucho monitoreo. O sea, dentro de los efectos adversos es bastante tranqui, pero también es tranqui el efecto que genera sobre la enfermedad. La indicación de sí, como les decía, el fármaco es un antipalúdico, por lo tanto fue diseñado para el paludismo. Pero acá se puede usar en la artritis por lupus y en las artritis por artritis reumatoidea leve, para que más o menos tengan en cuenta.
¿Alguna duda con los modificadores de enfermedad convencionales sintéticos? Sí, la hidroxicloroquina en un principio de la pandemia dijeron que podía funcionar para el COVID. ¿Es así o No no? está aprobado, ¿no? No hay nada, ningún trabajo serio que haya demostrado que funcione. Pero viste cómo terminó pasando acá, que en un momento dicen, bueno, la ivermectina, un antiparasitario cualquiera para el COVID. Terminan como probando cualquier cosa y termina funcionando. Acá pasó con hidroxicloroquina para la R, ¿me entendés? Un antipalúdico. Se ve que han visto que los pacientes con paludismo mejoraban, que a su vez teníamos AR, mejoraba el control de la R, se terminó usando para acá. Pero no demostró nada todavía para el COVID. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, este es un comentario como para que más o menos conozcan, no sé si están familiarizados, si tienen idea de cuáles son los fármacos biológicos, pero bueno, es para que más o menos los incorporen, porque es lo que se viene y los van a empezar a escuchar cada vez más seguido. Los biológicos en sí, en la Argentina hay actualmente disponibles y aprobados por la FDA, por la ANMAT, perdón, 14 fármacos. Esos fármacos son los que se utilizan con los que actúan sobre el TN-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, es el etanercept, que está aprobado para la artritis reumatoidea, para la artritis inflamatoria juvenil y para APS. Ay, se me fue. Psoriásica. Ay, gracias, genial. Artropatía psoriásica. Sí, ahí está las neumotecnias y después no me acordaba. Bueno, para la R, para la artritis inflamatoria juvenil y para la artropatía psoriásica. El infliximab, que se utiliza para la R y para el Crohn. El adalimumab, que es para la R. El certolizumab, que es para el Crohn y la R. El golimumab, que es para el Crohn, para la psoriásica y para la espondilitis anquilosante. Los que actúan contra los linfocitos B, CD20, que es el rituximab, está aprobado para utilizarlo en AR. El inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T, que es el abatacept, que eso es también para AR. Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor de la interleuquina 6, o sea, fíjense lo específico que estamos hablando, o sea, van contra la interleuquina, que es el tocilizumab, que se utiliza para la artritis inflamatoria juvenil y para la R. Los inhibidores de la interleuquina 2 y 23, que es el ustekinumab, que es para la artritis psoriásica. El inhibidor de la interleuquina 17A, que es el seculicumab, que es para la psoriásica y para la espondilitis anquilosante. Los inhibidores el inhibidor, perdón, del linfocitos B, que es el belimumab, que es el único que está aprobado para el lupus. El inhibidor selectivo del JAK1/3 por bloqueo competitivo, que es el tofacitinib, que es para la R. El antagonista del receptor de interleuquina 1, que es el anakinra. Y no más. Esos son los 14. ¿Ah? A ver, es importante que se los memoricen todos. No, sepan que existen, sepan que están. Y ahora les voy a decir lo que más o menos tienen que tener idea. Ustedes fíjense, todos estos fármacos, cada uno tiene una lista eterna de efectos adversos y de contemplaciones, y ustedes están bloqueando puntualmente una parte del sistema inmune y por lo tanto tiene cada uno su efecto adverso particular. Lo que se está haciendo en la Sociedad Argentina de Reumatología es hacer la publicación, el registro de efectos adversos, porque como son drogas que recién ahora se están empezando a usar, no saben en realidad qué tanto daño pueden hacer. Entonces, a partir de la última publicación, esto se hace más o menos una vez por año, cada 6 meses. La última que yo encontré disponible es esta del 2019. Capaz que hay otra, pero yo no la encontré. Lo que ven acá estos son los 14 que están disponibles. Fíjense que el etanercept es el que más se usa de todos. La anakinra están prácticamente en desuso porque se ve que es la menos efectiva de todas. Ese probablemente ya debe estar existiendo en breve. Pero bueno, les puse el precio del etanercept. Está saliendo 166.000 pesos la dosis. ¿Está? Bueno, como para que tengan en cuenta por qué las obras sociales no lo quieren autorizar. Y dentro de los usos, fíjense que, como sabrán, la mayoría tienen dentro de las indicaciones la artritis reumatoidea, obviamente la mayor frecuencia va a ser la R, pero fíjense que se utilizan todo, la R a la cabeza. Dentro de los efectos adversos que se informaron en este último artículo, fíjense, ay, la subrayé, pero está se rayado muy poquito, tuvieron un 13% tuvieron efectos adversos muy graves,
El efecto más frecuente fueron las infecciones y el aumento del riesgo de neoplasia. Entonces son algunas cuestiones a tener en cuenta porque son efectos adversos que se van a ver a largo plazo. Las indicaciones en AR en sí es combinado con un sintético, preferentemente con el metotrexate, cuando el metotrexate solo no fue suficiente, como monoterapia por intolerancia a todos los otros sintéticos, porque si el metotrexate primero no anda, lo ideal es combinarlo, darle otro o combinarlo con otro. Ya si eso no funcionó, pasaríamos al biológico. Y si vos ya estás usando un biológico y ese biológico no funciona, puedes usar otro que use otro mecanismo de acción diferente. Por ejemplo, en lupus no tenés otra opción, pero en AR tenés cualquiera de los otros y lo vas rotando de biológico con intenciones de que funcione. No se pueden combinar entre sí, aún no está aprobada la combinación, obviamente por la gran cantidad de efectos adversos que tienen. Están sumamente contraindicados si alguien está infectado, si tiene historia de neoplasia sólida o hematológica, si tiene antecedentes de enfermedad neurológica desmielinizante o si tiene insuficiencia cardíaca moderada o grave. En esos casos no se pueden usar los biológicos. ¿Alguna duda de biológicos? No. Bien, no es necesario que se lo sepan que no tienen que saberse exactamente los nombres, no usen memoria en eso. Sí sepan el metotrexate, por si alguien les va a preguntar tratamiento de AR, tienen que saber el metotrexate, ya si los otros se los acuerdan, es un lujo, pero el metotrexate y todos sus pormenores por ahí los tienen que saber. Y de corticoides, sí, chicos, corticoides los tienen que saber todo con sus efectos adversos y eso no se escapan de eso. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda en sí, en general de todo esto? No, estuvo bárbaro. Bueno, me alegro. Escuchen una cosa, esperen que voy a frenar esto. Recording stopped. Profe, no llegué a anotar las dosis que habló de corticoides al inicio de toda la charla. ¿Eran miligramos, kilogramo día o miligramos día? Un miligramo